Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso Podcast. Nos espera un programa muy intenso, relativo a libertad de expresión, con muchos pros y muchos Cállate, contras. vale. Con muchos enfrentamientos. Libertad de expresión contra la garantía de la verdad. Confección de una opinión pública libre contra el honor o dignidad de una institución. Contra la libertad de crítica y expresión artística y política, así como contra el prestigio de un colectivo de carácter público. Pero no lo voy a hacer solo, ni mucho menos, no podría. Estoy aquí con mis compañeros. A mí me dejaste frío, o sea, ¿qué mierda acabas de decir? ¿Qué fue toda esa retaíla hilando todas las Lo afectaciones? que vamos a ver, hombre. ¿Qué pasa aquí? Este ¿Qué es es ese así. nivel de preparación y de profesionalismo? Para contratarlo llamen por favor. No. Yo me hago la pregunta entonces porque, Que bueno, te calles. No puedes hablar en este podcast. No, mentira. Está censurado. de hecho, esto me deriva en la pregunta que me iba a hacer de... Yo estaba comenzando, muchachos, no sé si les conté, como el derecho no va muy bien, está difícil conseguir trabajo y todo lo demás, estaba comenzando una carrera artística en el rap, pero era un rap crítico, un rap Pues, ácido, no sé si tenga Yo que tú cabida. tendría cuidado, ¿eh? Sí, Yo que tú tendría coño, bastante problema. cuidado. Si Muy no, que buenas, ¿cómo están? Quería saludar a los muchachos. Yo siempre es un simplemente unirme a tu propuesta. Yo estaba ahorita mismo, estoy trabajando leyendo edictos judiciales en la Puerta del Sol. También todo lo que se ponen en los tablones, el BOE, leo el BOE todos los días. Las Me notificaciones paro ahí electrónicas. con una campana, con una especie de Clink, cencerro. clink, y- clink, y clink. sí, Hoy vengo a Sí, leerles sí. esto, muchachos, tal. Tú eres el que hago- cuelga los tablones de los edictos en correcto, en los partidos judiciales. correcto. Coño, eso debe ser un cotilleo tipo, verga, este le cayeron 10. Es verdad. Este le cayeron 2. Mierda, Sí, 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 este sí, no sí. le da de comer a sus hijos. Qué Triste, hijo te de imaginas puta. que ves a un amigo tuyo y tú dices, coño, o alguien con quien estudiaste, Sí, sí. condenado. O ves años un después. man que te debe plata, pero que le están imputando una estafa de 2 millones de euros. Y dices, hijo de puta, y no me pagó. No, y Sí, no te sí. va a Y Y tú pagar. pensando que estás a la cola después de... Sí, sí. Sí, Ahí sí, cuando sí. sacas tus conclusiones dices, coño, me jodió. Sí, Pero sí, bueno, sí. no, queríamos saludarlos. Hoy traemos, como bien decía Toñín, muy buena introducción, me encantó. Un muy buen capítulo que vamos a hablar de la libertad de expresión. Sí, de sus límites, de cómo se estructura, cómo está en España, que eso Ujú. también es bastante Sí. importante, Sí. y de un caso bastante polémico que tenemos actualmente, que es el caso de Pablo Hasél. Que de hecho es el detonante, porque al fin y Ya al va, cabo... Hastel. Hastel. Ah, Pablo Pastel. Pastel, pastelito. Ujú. Vale. Hassel. 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 Se pronuncia así, ¿no? Hassel, y de hecho tiene tilde en la E, aunque no debería tenerla Mm. por gramática española, porque... en Bueno, fin, no para puede eso se lo tener dejamos tildes. a la RAE. Para lo demás, Sí, no- pero podemos decir que ha sido el detonante de todo esto. Digamos Sí, que la sí. sentencia de la Audiencia Nacional y la confirmación por el Tribunal Supremo le han condenado a ¿cuántos meses de cárcel? ¿9 meses? 9 así meses como... más un día y 9 una meses, multa, no me correcto. acuerdo, en torno De Varias 30.000. multas. Era en torno a, o sea, casi 30.000 me parece, justo. Ujú. Varias multas, no me sé la cuantía ahora mismo, pero eran varias multas. De Mm. hecho, hay 2 delitos de pena de multa y un delito de enaltecimiento de terrorismo que tiene pena de prisión aparejado con una pena de multa. Mm. Todo esto sumado a una condena previa de 2 años de prisión, la cual Exacto. estaba en suspensión, pero bueno, Mm. al ser reincidente posiblemente En tenga que definitiva, cumplirla también. Mm. En Que- definitiva, que eso que dices, Casi 3 años de cárcel y una multa bastante... Claro, que eso que dices es muy fuerte. interesante, ¿no? Para empezar un poco ya metiéndonos en temitas más jurídicos. Aquí en España, en el ordenamiento jurídico y en lo que tiene que ver con la aplicación de la pena, ujú, hay un principio que se aplica, que es que cuando un reo o futuro reo o alguien que comete un delito es acusado y es hallado culpable de dicho delito, si la pena no excede los 2 años, pues no se le manda a prisión. Correcto. Esto tiene que ver con un principio... Se puede pedir la suspensión Sí, de pide la la de hecho, se suspensión, llama así efectivamente. como la suspensión de pena. Y esto Poco es para más- por un principio que se llama técnico. la no contaminación del culpable, de que se entiende que si va a un entorno penitenciario puede salir contaminado y que no amerita el hecho de delinquir por una vez Ujú. dentro de ese límite suficiente motivo para enviar a la Correcto. prisión. Bueno, En, esto es un en este claro caso, ejemplo. Pablo Ujú. Hasél en su día se acogió a esto. En definitiva, lo que vamos a hablar hoy Sí. en día son de delitos relativos a actos de expresión. Es decir, por el hecho de ejercer tu libertad de expresión, hay ciertas circunstancias que la norma penal lo que hace es establecerlo como límite, de forma que tú no puedes desarrollar tu libertad de expresión de forma ilimitada. Sí, Como todo sí. derecho fundamental tiene sus límites. Sí, en este caso Que los límites hablaríamos sean de- más cuestionables o no, es lo que Total. vamos Sí, a tratar sí, en sí, este sí, podcast. eso es real. De hecho, para entrar un poco en materia, en las normas hay un nivel de jerarquía, Mm. ¿vale? Cuando una norma de una jerarquía superior se encuentra con otra norma de una jerarquía inferior, la desplaza.
Ujú. Sí, ¿vale? Eso es siempre, así. siempre. Pero en el caso de los derechos, no se desplazan, sino que se ponderan. Mm. Es decir, cuando dos derechos colapsan, al tener un nivel de importancia igual, se ponderan, entendiendo a razón de cuál debe prevalecer solo en el caso concreto. Esto hay que aclararlo, no es una ponderación genérica. Correcto. En el caso concreto sobre el otro. Sí. El caso de la libertad de expresión suele tener encontronazos pues, en el apartado civil sobre Derecho al reclamaciones honor. por honor, correcto, propia imagen, Dignidad y demás. etcétera. Y en el apartado penal suelen ser injurias, calumnias y bueno, después otros delitos un poco más graves como pueden ser pues en el enaltecimiento del terrorismo. Todo estudiante de Derecho sabrá la diferencia entre injuria y calumnia. Sí, Pero pero debería no saber, todos los oyentes. Mira, a mí me lo preguntaron en un examen y la verdad es que las mezclé. La cagaste. La cagué. Yo también la cagué. Pero Vale. bueno, cagando la aprendes mucho. Eso Ujú. es lo importante, ¿no? Correcto. Y como tú bien decías, ¿no? Tomándote un poco esa línea, Juan, el tema aquí es que pocos derechos, a veces uno cuando habla de derechos y te enseñan tus derechos, tú piensas que son ilimitados, ¿no? Que llegan allá donde tú quieres. Hay unos. Sí, solo hay dos, de hecho, si partimos desde ese principio, y es la vida. Ujú. De hecho, la vida es por excelencia que el derecho que no tiene límites, o sea, Sí. se va a proteger hasta el final Ujú. en el ordenamiento jurídico europeo, Ujú. por lo menos, ¿no? Y en España también. Y luego tienes todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Esa defensa de la integridad física, moral de la persona, ¿no? Por eso Correcto. también tenemos el Tratado de Prohibición Ujú. de la Tortura, por ejemplo, que va en esa línea. Pero luego tenemos otros derechos fundamentales que, como bien decía Juan, consiguen su equilibrio en una aplicación como en balance, ¿no? En que no son absolutos, Correcto. en que tienes que ponderar caso Sí. a caso. Y ahí entra la libertad de expresión. Correcto. En Justo todos- en ese ámbito. Sí, sí. Y la ponderación se reproduce en todos los ámbitos, en el civil y en el penal. Totalmente. Digamos que España es un país en el que la libertad de expresión siempre está muy protegida, especialmente por nuestros antecedentes históricos. Es decir, Totalmente. venimos de una dictadura, venimos Totalmente. en un sistema, bueno, no democrático, en una forma de Estado en el que la libertad de expresión se encontraba censurada en su máximo nivel. Entonces, la transformación a un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Implica proteger de forma muy especial, aunque como has dicho tú, Jesús, no de una forma ilimitada como es el derecho a la vida o el de la dignidad, un derecho como es el de la libertad de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión se encuentra protegido en todos los ámbitos y siempre cuando se intenta restringir este derecho o esta libertad, siempre se tiene que hacer de forma muy restrictiva, que es como vamos a desarrollar a continuación. Totalmente, totalmente. Y es que esa es la cuestión, ¿no? De que hay que entender que desde el momento en el que cada persona es un mundo y cada persona tiene una forma de expresarse y tiene unas ideas, Ujú. hay que entender que, primero, no todo lo que vas a escuchar te va a gustar. Esto es algo muy importante, más en esta época de las redes sociales donde es muy fácil saber la opinión de la gente que difiere de tu forma de ver el mundo. Sí. Y entendiendo este punto es que hay parte de la libertad de expresión. Tenemos que ser libres de decir lo que opinamos, lo que creemos. Siempre también es verdad que hay como una suerte de límite. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en materia de libertad de expresión. Sí, pero vamos a empezar por donde estaba yendo la comba un poco, donde estaba yendo... Estaba ¿Qué ahí es el la hilo. comba, Juan? La ¿Ah? comba. ¿A qué te refieres con la comba? Una ¿De acuerdo? comba, si no estoy mal, es una cuerda. Ah, sí, Sí. me acuerdo. Como siguiendo el hilo, por decirlo de algún modo, ¿no? Vale. Entiendo yo no soy lingüista, aunque sé hacer muchas cosas con la lengua, como este podcast, Como por hablar ejemplo. tonterías. No. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de la diferenciación entre injurias y calumnias. Sí, ¿vale? es verdad. Perfecto. Lo iba a decir porque lo Estábamos- hemos dejado un poco aparte. Sí, sí. Sí, ¿Qué es yo, injurias, Juan? yo quería Las dejar la injurias parte, pero- serían la afectación de la dignidad, de la estima propia de una persona, o puede ir más allá y puede ser la afectación de, por ejemplo, con hechos, ¿no? Imputar hechos que esta persona no hacen, sin estos hechos llegar a ser delictivos, porque cuando son hechos delictivos son... Calumnias. Exacto. Digamos que la diferencia principal es otorgar unos hechos o unos delitos, dependiendo de, ya sea injuria o calumnia, a una persona cuando no es verdad. O cuando no se encuentra fundado, más o menos. ¿Por qué no ponemos un ejemplo más claro para que quede mejor distinguido? ¿no? Jesús ayer violó a una mujer. Terrible, porque me están acusando de violación, algo que claramente no ha ocurrido. Atenta contra la dignidad Tal humana. cual, efectivamente. O luego Contra podemos tener un ejemplo de lo que vendría a ser una injuria. ¿Cómo sería una injuria en este caso? Toñín es un obeso asqueroso. Tal cual.
Bueno, Eso sería una Por injuria. ejemplo. por O ejemplo. simplemente decir, Jesús es un cocainómano. Ujú. También. En una le imputa un también. hecho y en otra estoy atentando contra su estima propio y su dignidad. Tal Realmente cual, estos son tal cual. ejemplos. Pero No vayamos pienso al, eso de Jesús. vayamos al caso concreto de Pablo Hasél, porque esto es, digamos que es el detonante de Mm. toda esta controversia acerca de los delitos contra los actos de ¿Quién es expresión. Pablo Hasél? Pablo Hasél es un rapero que, digamos que sus letras son un tanto... generan un tanto Polémicas, de controversia. podemos Sí, decir. polémica, genera un Polémica. tanto de controversia, aunque no solo sus letras, porque ya avanzaremos que la Audiencia Nacional en su mayoría... Fue a su Twitter. Fue a su Twitter, claro, fueron a la gran cantidad de tweets que escribió Juan, no te mueras, en contra de diversas instituciones públicas del Estado, ya sea la Corona, ya sea los policías, digamos, nombrando a ciertas agrupaciones terroristas que, bueno, en fin, Se metió Nada. con todo el mundo. contra todo el mundo, macho. Sí, 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 la verdad es que el tío se pasó, pero tenemos que saber si tiene derecho a pasarse o no. Sí, ¿No? sí. Para saber esto, primero deberíamos empezar a entrar en qué consiste el derecho a la libertad de expresión, Sí. donde en el Dilo, artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas... Ujú. De no hecho, lo voy a partes leer. bien. Partes muy bien con Sí, ese sí, ejemplo. hay que empezar por un poquito de jerarquía. Sí. Que hay que recordar que la Carta de las Naciones Unidas es vinculante para España. Mm. Lo define, sin leer literalmente, como una poder expresar ideas u opiniones sin ningún tipo de límites y poder hacer, bueno, cualquier tipo de manifestación con respecto a estas, ya sea, bueno, artística, escrita, Ujú. de palabra, etc. En la Constitución española se regula en el artículo 20, más específicamente en el 20.1, No. y este sí lo quiero leer literalmente para que quede muy claro, y es que se reconocen y se protegen los derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la reproducción y creación literaria, artística y científica y técnica, a la libre cátedra, a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia, secreto profesional, etcétera, que eso nos atañe bastante a nosotros. Y después dice que el 20.2 que el ejercicio de estos derechos nunca puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Es decir, nunca nos pueden decir sobre esto no se puede hablar. Correcto. ¿Vale? Correcto. Vayamos, Siempre habrá que ir al caso concreto para la Ujú. ponderación de los derechos, como dijimos al principio. vayamos un poco al grano. Este tío ha sido condenado. Se ha sido condenado, ha tenido Dos que haber veces ya. dos veces, ha tenido que haber un proceso penal de por medio. Totalmente. El proceso penal tiene un procedimiento muy concreto en el que el juez de instrucción y después el enjuiciador tiene un proceso penal necesario. Y es muy relevante traer a colación una cuestión muy importante que nosotros no lo hemos estudiado, al menos que yo me acuerde en la carrera, que es que en los delitos relativos a los actos de expresión antes de la instrucción, el juez debe valorar a instancia si esos actos pueden estar amparados o no por la libertad de expresión. Es trascendente y es algo que, bueno, el catedrático de Derecho Penal, don Jacobo Dopico, que por favor aquí hacemos un llamamiento público para que venga aquí a hacernos una entrevista. Al en el revés, que venga que le hagamos una entrevista. A que le hagamos una entrevista, por favor. O también podemos ir. Jacobo, También. vamos a por ti. Jacobo, call me. En su página web del IBEX, siempre en los delitos relacionados a actos de expresión, Sí, de hecho siempre dice... su página web es súper relevante en este Correcto. tipo de El órgano judicial temas. debe valorar como cuestión previa a la aplicación del tipo penal si la conducta que se enjuicia, es decir, los tweets, en este caso de Pablo Hasél, las canciones, el rap y demás, constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión. Digamos que existe una cuestión previa antes de las diligencias, antes de las investigaciones, en el que el juez debe decir, oye, vamos a ver el caso y vamos a ver si se enjuicia esto o no. Sí. A mí me gustaba también comentar algo, ¿no? Para entender un poco mejor qué funciona esto, porque las noticias a veces son un poco escuetas o poco claras y más bien confunden, ¿no? Como bien comentaba Juan, tenemos en primer lugar, a modo de derecho internacional, tenemos lo que son los derechos humanos, que en España se llaman derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, derechos fundamentales que está en la Constitución española, derecho humano es que está básicamente recogido en lo que vienen a ser o la Declaración de Derechos Humanos del año 48-49 o lo que viene a ser luego el convenio posterior que así lo desarrolla o a nivel europeo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Esto por qué es importante? Porque dependiendo en dónde nos encontremos hay un tribunal o un grupo de jueces los que van a conocer del asunto. Sí. Si estamos hablando del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual el artículo 10 es la libertad de expresión,
pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede entrar a conocer de este asunto en sus distintos Estados miembros. Que no hace parte de la Unión Europea. No es la Claro, Unión claro, Europea, correcto. tal cual la Unión Europea es otro, digamos, es una organización internacional de integración, mientras que aquí estamos hablando de un tribunal mecanismo propio de correcto. Europa, que de hecho Rusia, por ejemplo, es parte, Muy que importante es muy recalcar interesante esto. esto. Claro, En cambio, claro. Rusia Muy no es parte de la importante Unión recalcar Europea. Correcto. Para que tengan esa diferencia clara, sabes que uno es Es Europa un y tribunal especializado en derechos humanos. Efectivamente. Más que todo a nivel europeo. Que no hace parte de la Unión efectivamente. Europea. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay casos muy controvertidos de derechos humanos, como es este, que ya vamos a ver por qué es importante entender esta diferencia, pues puede entrar a conocer de estos asuntos y a dar su opinión, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasó con el caso Hassel? Muy sencillo. Digamos que este tío se le acusó de... Este tío, este Sí. cantante, esta persona se le acusó Mm. de mensajes reiterados a un público amplio, porque no Mm. deja de ser un rapero con bastantes seguidores en Twitter. No sé Mm. si era antes, cuando sucedió todo esto, 17.000, 20.000 seguidores en Twitter. Creo que dijeron 54.000. 54.000, Sí. pues el doble. Me he quedado yo a gusto, tan pancho. Mensajes condicionados por otros derechos constitucionales, porque digamos que a pesar de que el derecho al honor de la institución pública, como es por ejemplo la corona, que es uno de los delitos, porque recordemos, se le acusó y se le condenó por calumnias al rey o a la corona, Sí. en este caso, injurias a la policía y enaltecimiento al terrorismo. Mm. ¿Vale? Digamos que en diversas actuaciones, Correcto. este tío, Sí, hay dos condenas, una del 2011 o 14, no me acuerdo bien, y otra condena a partir del 2015 que la acaba de ratificar el Supremo, que es por eso que ahora está la polémica otra vez. La primera Varias- condena se suspendió Mm. porque era justo de 2 años y como dijimos al principio de este podcast, cuando las condenas son de 2 años, se puede pedir la suspensión de la pena si no hay antecedentes, por supuesto, y con otra serie de requisitos, que no vamos a entrar ahorita en Mm. temas específicamente procesales, no vamos a ahondar en eso, y ya por reiteración, en este caso sí, parece ser que se sumarían las penas anteriores más esta pena de 9 meses por justamente lo que acaba de decir Toñi, bueno, enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona, etcétera. Mm. mayormente por tweets en el que, bueno, obviamente se encuentran, ¿cómo se dice?, salidos de tono. Sí, 64 tweets fueron 64 los que tweets, puedo leer revisó, alguno sí. perfectamente. Sí, sí. Dicen escorias policías, velamos por tu seguridad, mientras Mm. pagados por ti te vienen a desahuciar. Policías que te matan a un hijo siguen impunes y encima piden dinero. Si yo fuera el padre de Íñigo Mm. Cavaca se iba a enterar la policía de encima pide dinero por asesinarlo. Mm. En fin, tweets salidos de tono, ¿no? Digamos que para el Tribunal Supremo no genera una simpatía social. Más que ¿no? salidos de tono, yo diré polarizantes. Correcto. Muy polarizantes. Pero es lo que dice el Tribunal Supremo, no genera una simpatía social, Mm. no es ideológico, sino va a totalmente en contra. Digamos que toca campos como es el terrorismo, como Mm. es querer injuriar gravemente a una institución, Mm. pues que le llevan a cometer estos delitos, ¿no? Los que llevan a seguir la jurisprudencia que llevaba el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al respecto, que en fin, acabó por Sí, condenarlo. sí. Después tiene canciones con letras donde se refiere a la familia real, bueno, como ladrones, financiadores del terrorismo, adeptos a Franco, de aprovecharse de los débiles, de cocainómanos, feos. Hay una parte en la que da con un doble sentido de volar al rey. Yo aquí quiero abrir un lo salvo debate. un poco. No, espérate que vamos a hacer ahorita un plot twist bien, Pues hago bien un plot twist. guapote. Pues me callo. Entonces, después de haber dicho esto todo, plot No te calles, twist. Toñín. Plot twist. Tienes Parece que libertad estamos de atacando, expresión. parece que estamos atacando a Pablo Hasél, pero simplemente estamos presentando los hechos de una Sí, manera simplemente son objetiva. hechos, correcto. Sí, aún no hemos dado nuestra opinión. Pues yo quiero decir que la mayoría de las cosas que ha dicho este señor lo han dicho antes ¿Medios de comunicación? medios de comunicación, efectivamente, sean periódicos, sea televisión, y desde mi punto de vista ese señor solamente está reproduciendo lo que ya ha escuchado De una forma tosca, ¿no? Digamos, de una forma un poco- tosca, pero no me importa. O sea, meter a una persona a la cárcel por dar difusión a algo que otras personas ya han dicho, Por ejemplo. me parece Y te horrible. voy a decir una cosa, que esto es uno de los argumentos que a mí, para que nos preocupemos de verdad por estos asuntos, porque a veces no dejamos pasar este tipo de cosas y después nos joden. Hoy es contra la corona, pero mañana puede ser contra cualquier gobierno de turno que en el mero ejercicio de criticar una gestión determinada se te persiga luego por delito de calumnias o injurias, dependiendo de lo que hagas, por sencillamente haberte subido un poco de tono en tu crítica a un gobierno de Sí, sí, turno. Más teniendo en cuenta Y esto la... puede salpicar a cualquiera. Esto no es Sí, un tema de ideología. Esto es sí, un tema de derecha, izquierda, Digamos que centro, lo que sea. Pero es ahí el peligro del asunto. Sí, hay expresiones artísticas y suelen estar muy protegidas, como puede ser la sátira, expresiones literarias, Sí. expresiones a través de la pintura,
y en este caso el rap es una expresión artística muy particular que suele ser agresiva y subida de tono, y me parece que no se está contextualizando como debe ser. Y además, este señor ha dicho cosas, por ejemplo, como acusar al rey de putero, pero después estamos viendo como presuntamente también hay otra gente que ha dicho, como por ejemplo un periodista que se llama Peñafiel, presuntamente dijo que en una entrevista que le estaban haciendo, si no estoy mal, en el Canal 4, que hay muchas señoras de la alta sociedad que han pasado por la cama de don Juan Carlos y no han largado. Sin embargo, estas cortesanas sí. Es decir, hay gente que se está refiriendo sobre presuntos actos del rey, como puede ser estar con cortesanas, prostitutas, como quieran llamarles. No pasa nada, sin embargo, este señor después lo dice en sus raps y pasa a ser un delincuente. Sí, digamos que en base a indicios o hechos que van sucediendo Correcto, a través de los medios de creo que la mejor palabra es indicios. Indicios. Sí. Sí, claro, algo que no sabes, Claro, no eso se crea sabe. una opinión pública. Correcto, que no se sabe si es cierto o no. Digamos que en base a esos indicios, los raperos o cualquier tipo, incluso los políticos a veces hacen populismo y en base a indicios son capaces se llaman de crear comunistas, políticas. fascistas. Correcto, Mira, digamos pasa que muchísimo, cocainómanos, en base a esos nada indicios, más Toñín. afuera Es del que si Congreso. vamos para eso todos estaríamos en la cárcel. claro, en base a esos compadre. indicios hay gente que genera una opinión que la expone de forma más tosca que el resto de la sociedad. Bueno, y él esta lo gente hace con suele- ritmo. Sí, pero lo acaba exponiendo de una forma tosca, ¿no? Sí, Entonces, sí. mi cuestión es, ¿hasta qué punto es relevante que instituciones tan poderosas y Ya están súper protegidas. tan protegidas como la corona, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el rey, en fin, este tipo de instituciones tengan que estar protegidas por injurias que además, ¿hasta qué punto tenemos que proteger Mira, a esas instituciones? A mí una vez alguien me dijo algo que es demasiado cierto y es que el respeto no se gana a la fuerza. Y precisamente muchas veces los que critican la libertad de expresión lo hacen por el ruido que se levanta en la sociedad de cara a algo que es normal. Es normal. El cargo de representante de cualquier poder público lleva emparejada ese Sí, peso. bueno, argumenta parte de la doctrina que ser el rey, por ejemplo, no de una carta blanca para que se te injurie y no sé qué. Pero yo quiero poner de manifiesto 3 ejemplos Sí, pero... que no hemos sacado hasta ahora, Sí. que no hemos hablado antes de este podcast. Por ejemplo, ¿quién sabe de la situación del rey y de los elefantes? Ah, Todo el bueno. mundo. Es público. Es público. Todo el mundo. Sí. Si yo le digo que el rey es un corrupto porque se gasta el erario público yendo a África a cazar elefantes... No es del todo incorrecto. Claro, es que claro, si yo ahora mismo digo que el rey es muy amigo de los saudíes y después se demuestra que los saudíes financian a ISIS, por ejemplo, Pero también Es es, lo que- que te digo, es que- y una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, yo puedo tener un amigo que ve perfectamente ese amigo se meta X o Y cantidad de droga. Eso a mí no me hace ni que le respalde su actividad, ni que yo sea igual de drogadicto, yo qué sé, que ese amigo. Claro, Hay que pero saber si- separar también las cosas, ¿no? pero si tú estás en ese círculo, después no te ofendas o reclames cuando a ti te digan drogata porque presuntamente has estado en fiestas de... Es que ese Sí, es el problema. sí. Uno mismo se crea el honor. Eso era lo que yo decía, el respeto se gana. Claro, estos son varias cosas que jurídicamente se han visto, y es que el derecho al honor no puede proteger, o el derecho a la intimidad no puede proteger algo que tú mismo no proteges. Claro. Correcto. Y es decir, claro. si tú con tus acciones estás llevando a una serie de actuaciones que la gente ve como reprochables, después no reclames jurídicamente lo que públicamente no defiendes. Máxime Sí. cuando hay Sí. libertades como de expresión y de información que se encuentran latentes en la sociedad, que todos los ciudadanos la tenemos. Totalmente. Incluso los medios de comunicación son la libertad de información Sí. es, digamos, el derecho que abandera su función y su capacidad Mira, de funcionar. La democracia nace de la libertad de expresión. Ujú. Es una frase que estaba leyendo y que es muy cierta. Bueno. La democracia es un ejercicio pleno de esa libertad de expresión de decir lo que tú quieres por medio de un voto, en este caso, ¿no? Pero al final es eso. Y al final, si buscas cada límite que le haces a la libertad de expresión, es un límite que le haces también a la democracia. Hubo un artista que ahora no recuerdo su nombre que decía lo mismo que tú, pero a la inversa, que la democracia nace de la libertad de expresión. De hecho, hay un grupo de artistas, 200 artistas, al parecer, entre los que están pues Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Fernando Trueba, Vetusta Morla, etcétera. Y bueno, hay varios raperos, donde está el Chojín, Frank T,
Totequín, que han firmado un manifiesto o una carta pidiendo que no ingrese este hombre a prisión y que haya una reforma urgente, porque esta gente es artista Sí. y son conscientes y lo hacen por este motivo que esto puede ser un precedente para que se empiece a censurar las manifestaciones artísticas y la libertad de expresión en España, Es que no que sería era lo la que te primera vez decía, que se ve. era lo Hay que una te forma, decía. hay un aspecto muy relevante en el panorama jurídico español europeo que siempre se nos pasa desapercibido, que es el Estado y el derecho tienen numerosas formas de castigar a una persona que no sea por el medio de un procedimiento penal. Y de hecho lo dice el Correcto. propio Tribunal Sí. Constitucional. No todo hecho o no todo acto que no esté amparado por la libertad de expresión implique Y hay un que tenga principio. que necesite Es tener que una respuesta estás penal. dando en lo que se llama la última ratio Última del ratio, derecho es que es la penal. última ratio, ratio. El última derecho ratio. penal, a veces la gente dice, no, esta persona hizo esto mal, a la cárcel. No, el derecho penal es particularmente restrictivo con uno de los mayores derechos que tienen las personas, que es la libertad. Correcto. Por ello, no se debe aplicar para cualquier caso. Ni siquiera hay cosas que no puede regular el derecho, que tiene que ser la propia persona, el propio comportamiento social que lo regule. Por ejemplo, si una persona actúa mal o ha hecho un comentario incorrecto, lo normal es que la gente se moleste y le manifieste que está errada esa persona. ¿Dónde quiero llegar? Perdón. Sí, y, termino esta idea rapidito, Toñín. ¿Por qué es esto así? Porque también hay mecanismos sociales para hacerle saber a la gente que ha actuado mal que lo ha hecho mal. Como puede ser dejarle de seguir, que sus fans le digan, oye, esto no me gustó, por eso dejo de ser tu fan. ¿Me entienden lo que digo? Y eso no está regulado por el derecho. Pero es porque no todo lo puede regular el derecho, y mucho menos el derecho penal. Si yo lo que digo en definitiva es que este mecanismo puede servir para prevenir. Es cierto que esté en el marco penal estos actos en contra de la libertad de expresión sirve para prevenir situaciones que pueden estar perfectamente en la sociedad, como por ejemplo un discurso de odio, un Sí. discurso enalteciendo el terrorismo, que pueden despertar digamos que las pesadillas que hace unos años España atravesaba. Por ejemplo, es importante tener anclado esos discursos de expresión en el que a lo mejor sí deben ser censurables por la historia democrática de un país, por el peligro que implica gozar de una libertad plena a la hora de hablar de lo que quieras, porque al fin y al cabo que una persona abandere un discurso que sea capaz de yo qué sé, apología a la destrucción de las fuerzas y la fuerza de seguridad del Estado, por ejemplo. Imagínate que Pablo Hasél, por ejemplo, es el abanderado de un discurso en contra de la policía. Sí. Imagínate que hay manifestaciones en contra de los policías, Sí. hay policías que salen heridos, hay policías muertos. Sí. A raíz de un discurso Que es un líder de un movimiento. que es el líder de un movimiento, yo entiendo perfectamente que el marco penal sea capaz de Es amparar que esa situación. eso lo dice la doctrina y la jurisprudencia, que no basta simplemente Caso- con las injurias o con la correcto. Tiene que haber un incitación peligro o con el real. antecedimiento, correcto. Tiene que Caso haber un que no se peligro produce. real e idóneo. Y esto no se produce en este caso. Claro. Simplemente es un acto de expresión que un rapero digamos que usa de forma muy tosca una idea, o sea, es capaz de expresar de forma muy tosca unas ideas. Bueno, unas tosca, ideas algunos que- te dirán que hasta elegante. Por Sí, eso pero, digo. pero claro. dicen que el medio idóneo de Pablo Hasél son los 54.000 seguidores que tiene, que puede llegar a incitar a uno a que cometa algún acto. Mira, ya te digo yo, si de esos 54.000 un porcentaje de activación mínimo hay, o sea, quiero decir, si España se preocupa por eso, pues compadre, estamos jodidos. ¿Por qué lo digo? Porque hay que evaluar que es un riesgo real. Vamos a ir a perseguir entonces a cualquiera que salga diciendo algo que no nos gusta. Bueno, hace poco se dijeron que a los youtubers que se van de España venían a guillotinarlos. Por ¿Qué Dios. hacemos con esa gente? ¿Los Por vamos a Dios. perseguir? ¿Los ¿Qué te metemos digo a yo? la Lo que tú cárcel? estás diciendo es provocar un efecto de desaliento, que es lo que se denomina chilling effect. Es como perseguir este tipo de actos, lo que puede conllevar es una censura. Censura. Claro, Censura a la claro. población. Es decir, yo no voy a opinar de esto. ¿Por qué? Porque existe un marco penal que es muy posible Como que antes, a mí que vengan a como por mí, antes me que no se condenen yo por un no acto viví de esa época, expresión. pero yo sé que antes aquí no se podía hablar de Paco. Ya. Claro, y no queremos que eso vuelva a llegar. Claro. Es que el rey no tiene por qué ser intocable, No. ni la corona tampoco. Y esto es una crítica, ni ellos, ni los partidos, ni los Que es políticos, verdad. ni el gobierno. Correcto. ¿Por Es qué que- lo digo? Porque este problema muchos apuntan a que nace con las famosas reformas que hizo el Partido Popular unos años atrás. Sí, correcto, que, con la ley bueno, Mordaza, etcétera. efectivamente. O una ampliación de Pero- los pero- delitos de terrorismo. Tal cual. Pero a mí me preocupa porque luego los que han criticado tanto eso venían con un nuevo proyecto para regular todas las críticas que recibían por redes sociales y censurar más la libertad de expresión. Sí, sí. Años después, digamos,
el otro bando, por decirlo de alguna manera. España siempre ha tenido una doble vara de... Claro, una entonces doble es vara de como que, medir. mira, yo hoy te critico que me estás restringiendo la libertad de expresión, pero mañana te vengo con una ley o un proyecto de ley que también va a restringir la libertad de expresión. Entonces, por eso digo que es peligroso, que esto no es un tema de color político, no es un tema de que ni siquiera estés a favor o en contra de la monarquía. No, esto trasciende al punto de que hay que tener libertad para opinar y decir las cosas que uno considere. Sí, y Eso es democracia. antes de que se me vaya, de las reformas que tú estabas hablando, dentro de las ampliaciones, se ha llegado a un absurdo, que no sé si tú lo sabes, pero por ejemplo, yo hice una investigación sobre Boko Haram, que es una rama de ISIS, claro. en toda esta Súper parte sanguinarios, además. del Sahel africano, De lo peor etcétera. que hay. Entonces, yo podría llegar a ser imputado por fiscalía por adoctrinamiento en el terrorismo. O sea, hasta ese punto llegó la ampliación de terrorismo, que buscar información sobre terrorismo de manera reiterada, se me tendría que comprobar que efectivamente yo lo hago para adoctrinamiento propio, Claro. ¿vale? Pero es que es la fiscalía, es un aparato con mucho poder, Sí, y sí, si sí. quisiese, puede al menos abrir una investigación contra una persona que está buscando información No, acerca no. de eso. Entonces, estamos restringiendo incluso la búsqueda de Y- ciertas materias, Hay que y tener eso cuidado. no puede ser Claro, en hay una que tener un Y democracia. cuidado. ahí Hasta abres con otro ese tipo de debate cosas. que lo vamos a traer a este podcast y ya vamos a venir con fuerza con él, que es el tema de la fiscalía, ¿no? De a quién responde la fiscalía y cómo puede ser utilizada o instrumentalizada su actuación, Ujú. por lo menos bajo las normas actuales que tenemos. Pero Hay bueno, fiscalía esto es una dentro de- breboca de lo que estamos preparando. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Porque Tenía ya le ha tiempo sin faltado. decirles, Le muchachos, y faltaba bueno, tiempo. sí, porque bueno... Les prometemos no injuriar a nadie en ese Efectivamente, bueno, por canal. ahora Bueno, no mentira. no prometemos nada. Pero lo cierto y en todo caso es que nos encantaría contar con ustedes en el canal. Vamos a comenzar a sacar más contenido de calidad. Sí, OnlyFans muy pronto. Muy Sí. pronto ahora traemos entrevistas. Vamos a estar hablando con la gente que, bueno, ha marcado el mundo del derecho. Nos en distintas animaremos a hacer ramas. directos. Vamos, También. Próximo vamos objetivo. a traer, sí, pero Directos de lo que sea. esto hay que decirlo porque la gente tiene el derecho a saberlo. Pronto traeremos a Amparo, la creadora del recurso de Amparo, para que nos explique cómo se le ocurrió semejante idea. Antes estuvimos hablando. O sea, joder, macho, Amparo va a las estar amparos aquí. del mundo, lo especiales que se tienen que sentir al saber que existe Amparo un va a recurso estar con su aquí. nombre. Mi Oye. sueño es ser como Amparo y un día decir, mira, ese recurso de Juan fue por mí. De hecho, si tú pudieras crear un recurso, Un besazo para todas las amparos del mundo. ¿qué te gustaría que hiciera tu recurso? No lo sé, bro, es que Yo sí lo tengo muy claro. Superar el recurso de Amparo es fuerte. Yo crearía un recurso sobre consumo de alcohol en las calles. Ese es el recurso de Juan. Ok, que si te agarran, Las- tipo, Sí, por consumir recurso alcohol, de Juan. listo. Los no. recursos de las multas, por ejemplo, por las policías. No, Por yo tengo un consumo de recurso- Todo alcohol, lo por relacionado no sé con qué. alcohol, menos delito de conducción Temeraria. bajo los efectos de ese no lo apoyo. Pero ir caminando por la calle con tu cerveza, Tranquilo. mira, recurso de Juan y te absuelven. ¿Te imaginas? Los la gente- abogados en internet, en plan, Recurso especialistas en recursos de Juan. Claro, si hay recurso de Amparo. Qué risa. No, me lo puedo imaginar. Me imagino a la tuyo gente qué? ahora en lugar de decir habeas corpus, el recurso de Juan, tal, ahí todo Sí, hablado. sí. Había Juan. Habeas Jesús. Juan. No, yo lo Habeas tengo Juan. muy claro. Ustedes saben que en materia procesal tú tienes el día de gracia, ¿no? De Sí. gracia procesal, que es al día siguiente Mira, a las hasta 3 de la Gracia tarde. ti Hasta tiene las un 3 de día, la tarde. huevón. Claro, ¿yo qué Gracia pasa? tiene un día y Amparo ti Sí, en un recurso. es Esto, verdad. No, esto pero es va a increíble. venir el recurso de Jesús. ¿De qué va el recurso de Jesús? Es que, coño, se te pasó el plazo incluso el día de gracia, ¿no? Por lo tanto, precluye, según la ley, por ejemplo, procesal del civil, las acciones que podías haber interpuesto. No, recurso de Jesús. Como yo suelo llegar tarde a los lugares, este recurso tiene pleno sentido porque te va a permitir un mes más de gracia. Un mes más. Da igual, con lo, Tocando los cojones. da igual, con lo lento que va la Recurso justicia de Jesús, acá, es verdad. un mes más, Y un para, mes y menos. para invocarlo te tienes que santuar. Sí, sí. ¿Te el recurso imaginas? de Jesús. El recurso de Jesús. Jesús, gracias. Jesucito de mi vida, eres jurista como yo. Por eso te quiero tanto y te llevo en el corazón. Bueno, chavales, volviendo al tema Volviendo al y lío. poniéndonos un poco técnicos y relajando un poco el debate de la libertad de expresión, tenemos que decir para aquellos que les Que te gusten... calles. No, mentiras. Censor. Para aquellos que les gusten más o menos este tema y quieran informarse un poco, es relevante conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de marzo de 2018 de Stern Taulats y Roura Capellera, que es más o menos
es básicamente la sentencia que cambió la doctrina o la jurisprudencia en materia de derechos humanos del Tribunal Europeo acerca de la libertad de expresión. Básicamente, los delitos de odio tienen que invocar aquel riesgo para las personas, El para criterio los de riesgo derechos real. o para el sistema de libertades. Correcto. O debe haber una incitación directa a los actos de violencia para que esos discursos sean censurados y sean penados por el sistema penal de Sí. cada país. Eso es lo realmente relevante Sí. en este caso. Y ahora vamos Hay- al debate. Hay que recordar que los discursos de odio tienen que ser, creo que se regulan en el 510, tienen que ser directamente, tienen que afectar directamente a colectivos vulnerables, susceptibles de ser vulnerados por este tipo de discursos, etcétera. Es decir, si eres una mayoría, muy difícilmente se te va a estimar un delito de odio. Y de hecho, otra crítica que yo quiero hacer antes de continuar es los delitos contra los sentimientos religiosos. O sea, en un estado confesional como es el Estado español, que es verdad, es bueno proteger los sentimientos religiosos, pero cuando condenan a estas chicas, que no me acuerdo de dónde, creo que eran de Granada, bueno, o de Andalucía, que sacaron a pasear un coño gigante en procesión. Lo anunciamos en Sí, un sí. capítulo de nuestro Hablamos de Marica, o eso, sea, Es verdad. es el santísimo coño que las condenen. O Les sea, dejamos por qué ahí el verga. link al capítulo. Me da mucha risa eso, pero fíjate lo que decían del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una frase en la que resume muy claramente de qué va este tema de la libertad de expresión. Y ellos recuerdan que la libertad de expresión ampara no solo las opiniones inofensivas, sino también las que hieren. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque precisamente eso se trata, de que, bueno, vivimos un mundo de opiniones diversas, Correcto. en el que no vamos a por ello perseguir a cualquiera que nos hiera con su opinión. Claro. Si no estaríamos en una Correcto. vendetta eterna e interminable. Claro, y no podemos ir corriendo con los tribunales como si fueran nuestra mamá cada vez que nos ofende. Es que Correcto. precisamente, y ese es un criterio que a mí lo que me llama la atención es eso. Es Primero interesante. tienes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene este criterio claro. El Constitucional también, Sí. que el Tribunal Constitucional básicamente viene a ser el tribunal que entra en todo lo que viene a ser la revisión de derechos fundamentales, por medio de lo que comentábamos, el recurso de amparo. Pero yo también, antes, yo no sé si van a cambiar de tema. No. Ok, yo quería dejar claro una cosa. En España se ha visto últimamente una doble vara de medir, que es de lo que yo estaba hablando antes. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del rey. Sí, Sabemos que el rey está en la parte más corta de esa vara de medir. sí. Porque aquí cada quien se mete con el rey, dice lo que quiere, etcétera. A mí no me parece mal, me parece bien. Pero les pregunto, ¿qué pasaría si el discurso de odio, o bueno, si el discurso calumnioso, injurioso, etcétera, fuera contra las feministas? En España habría un escándalo grande, Sí. muy grande. Sí. Y si fuera contra los comunistas, también habría un escándalo grande. Ya, en Sin definitiva, embargo, se dice fascista y franquista o Yo quiero cualquier hacer otra referencia cosa a la gente de Alegremente. derecha Sí, de una manera muy libre Muy alegre, y muy muy yo quiero alevosa. hacer referencia a lo que viene siendo el riesgo. O sea, ¿qué genera el riesgo? El riesgo, o sea, con un discurso cuando generas riesgo es un peligro extremo a la yo estaba integridad o a hablando la... de la sanción pública en este instante. Habría una sanción pública mucho más grande cuando se ataca a sectores Más progresistas grandes, o de digamos, izquierda, sí. como se quieran ¿Tú crees? llamar. Sí. Lo que pasa, yo Sí, creo, sí, 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 yo sí. lo que pasa por lo que veo y hacia dónde va toda esta conversación, uno, que si bien yo digo que la libertad de expresión debe protegerse, también debo decir que el respeto, que es algo que no viene en el derecho, quiero decir que no tienes esa obligación absoluta, también tenemos que entenderlo y llevarlo un poco más presente. Tenemos que también practicar la tolerancia. Quiero decir, estas otras cosas que era un poco en la línea de lo que dice Juan. Ese señalamiento constante. Es que no me siento, que lo he escuchado, no me siento con gente de derecha, no me siento con gente de izquierda. Esa división, eso también es muy grave para un país. Sí, sí. Y al final Sí, sí. el derecho poco puede hacer en eso. Ya, Hablando correcto. muy Y ojo, claramente. antes de Lo crear único que polémica y puede hacer- darle la palabra a Toñín, quiero dejar claro que yo no he dicho que apoye una u otra cosa. No, No, está no, claro. eso está claro. Objetivamente he dicho que, bueno, Tú solo apoyas que a hay los un que doble tomamos cerveza, rasero. Juan. Tú yo solo solo pero- apoyo a la cerveza. Yo Pero solo digamos- apoyo la cebada, siempre lo he dicho. Digamos que lo que tiene que hacer el derecho es amparar que los de derechas tengan la libertad de opinar sobre cuestiones de los de izquierdas y viceversa. Y los zurdos también. Correcto. Y lo relevante Los es- cojos, no mentira. Lo relevante es algo que quería acabar antes, es el riesgo. O sea, lo que debería amparar el derecho relativo a los actos de expresión es cuando esos actos de expresión generan realmente un riesgo para una entidad. Totalmente. ¿Qué riesgo va a generar un simple rapero con sus palabras a la corona?
Complicado. o a las fuerzas Es que- y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, el riesgo es inexistente en este caso. No, Entonces, Completamente si hay de acuerdo. una doctrina del Tribunal Constitucional, si existe doctrina europea acerca de la interpretación restrictiva de este tipo de delitos relativos a la libertad de expresión, ¿por qué metemos en la cárcel a un tío que no pone en riesgo con su discurso o que no ha puesto, porque puede perfectamente poner en riesgo, porque a lo mejor con un discurso suyo Sí. moviliza una ingesta cantidad de gente que lo que provocan pues son manifestaciones Pero a eso y voy. daños a los policías? Pero si no ha generado Bueno, riesgo, eso es ¿qué diferente. cabida tiene un castigo penal por No por tiene unas ningún palabras? sentido. Y es que es extremadamente, en esa línea de lo que tú dices, Toñín, es extremadamente complicado Ujú. que exista o establecer o ver o determinar un nexo entre lo que él dijo y lo que hacen sus seguidores. Hasta donde Correcto. tengo entendido, y de hecho eso fue un argumento de la defensa, no, ninguno de sus seguidores Claro. es que se movilizó, ¿Conocéis a Claro. Hasél? hizo algo. ¿Cómo? ¿Conocéis a Hasél antes? Yo, No. a raíz de toda esta No, no, no. controversia, sí. ¿Pero Pero antes? no, 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 antes no no. tenía Y ni yo no he idea. escuchado O nunca sea, es decir, los se le ha dado mensajes. difusión. Se le ha dado difusión. Más Si bien, no Digamos hubiera que tenido, si no se España hubiera conoce, acusado. España Sí. conoce a Hasél. Justamente. España conoce a Hasél por la respuesta que le ha querido dar el Estado Sí, de sí, forma por la Audiencia desproporcionada por el ámbito Nacional. penal. Claro, no por nada. O sea, Efectivamente. yo no conocía. Sí, sí. Esto Bueno, es esto viene de forma paralela, como por ejemplo el tema de la sedición con los catalanes. Los catalanes, o sea, los políticos catalanes que ahora mismo se encuentran presos y demás, generaron una movilización de forma que puso en peligro diversas instituciones en este caso, la Comunidad Autónoma de Cataluña. no solo eso, que Eso. desviaron fondos públicos con una acción no permitida, que Sí. esa fue la principal condena. Correcto, el pero desvío de independientemente de la recursos. movilización de un gran número de catalanes y catalanas en ciertas fechas, esa movilización es la que también debe tener un castigo por parte del sistema jurídico. Esa movilización es la que debe interpretarse con los con Bueno, los es que eso actos sí es un relativos- peligro real. Tal cual. Claro, es un peligro Estamos real. hablando de políticos, de representantes del pueblo. Claro, Ujú. claro. Eso sí es un peligro real. Ese debe ser el rechazo. Sí, realmente sí. He visto cierta falencia en cuanto a Hasél en las cosas que ha hecho, más que todo porque... ¿Falencia? Sí, como ¿Qué que es no... Falencia y Ah. respuesta? Valencia, Como- ¿no no, quisiste no. decir Valencia? No, como error. ¿No? Ah. He visto un error gordo en lo que ha hecho Hasél desde mi punto de vista, que ha sido, por ejemplo, aceptar como aplaudir, ¿no? Por decirlo de algún modo, actos que, por ejemplo, ha hecho el Grapo, que es un grupo Eso sí. con sí, tendencias sí. presuntamente terroristas en España, o con ETA. Pero aquí, por ejemplo, en España se le han hecho homenajes a ETA y yo no me he dado cuenta que hayan imputado a nadie. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, es que es eso, hay un doble rasero para la persona del común, para los políticos, para la izquierda, Sí, para la sí, sí, derecha, sí, no sí. hay una homogeneidad Ese es el problema. de las instituciones, no sabemos si es intencionada Y el o si derecho es, tiene que ser homogéneo. o Esa si es es por una error, claridad y su por aplicación falencias, también. correcto. Y eso lo tienen que velar los tribunales. Y a mí Eso lo es que me preocupa importante. aquí, justo... Y ya varias veces, Mm. varios organismos internacionales han contravenido a España con este tipo de El Tribunal acciones. Europeo está detrás. El Tribunal Europeo Gracias a de Dios, Derechos Cada vez que entra un Humanos. recurso de un español, dice, "Jo, ya está". Coño, de nuevo. Sí, o el Tribunal de Bueno, Justicia, ahora no recuerdo bien, creo si no estoy mal, han anulado dos sentencias. Una relativa a que quemaron fotos del rey. Ah, sí, eso fue un caso. Dijo que eso bastante- no era sí. castigable porque no estaba creando ningún tipo de riesgo para Sí, la sí. sociedad de ningún tipo. O sea, Ujú. simplemente se quemaron unas Y fotos. tumbaron la resolución de España. Sí, 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 sí. Y si no... Y muy bien, porque ese tipo de cosas, que te venga la justicia internacional a enseñar cómo tienen que hacerse las cosas, lo veo que viene de maravilla, ¿no? En estos tiempos de tanta locura. Sí, Y no me acuerdo si era el de la procesión del coño o otro asunto, pero también, La coño también, procesión. también quedó ahí un poco en el limbo. Oye, poco una en el aire. preguntita. Yo quería sacar para ir terminando con el Antes tema de nada, Hasél. ¿Qué coño Sí. vas a hacer, cabrón? ¿Qué nos vas a soltar, Toñín? ¿No te Que parece que Juan se parece un poco a Pablo Qué Hasél? hijo de puta. Tiene un Te lo aire, juro. tiene A un ver, aire, tiene un quiero aire. que pongas esta Muéstranos cara, ahí. ¿vale? No, pero me recuerda a un Mira, amigo tu con el que padre estudié se en la parece a universidad. Hasél. Tiene un Mírame, aire, tiene un mírame. aire, tiene un aire. Sí, Sí, tiene tiene un un aire. aire, la verdad. Rapéanos algo ahí, Juan. ¿Ah? Tírate una estrofilla ahí para ver. Uf, Shot, shot. a ver.
Qué bueno. Dale. Estos cabrones me quieren tostar, pero yo les digo se van a cagar, porque aquí hoy los únicos que parecen unos hijos de puta son ustedes con creces. Verga, bro. No, pero Sólido, dejen de coño. joderme Audiencia con nacional. mi aspecto, Coño. con mi aspecto físico. No, que no te Soy muy extrañe que guapo. te llegue una injuria, o bueno, Puede ser. una querella de Toñino mía. Sí. Puede ser. O de mi madre por llamarla... Expresión artística. Pero lo cierto Yo, es que... yo lo siento mucho. ¿En qué queda entonces el caso Hassel ahora? Bueno, al final, al parecer, a lo largo de esta semana, van a ir a buscarlo para trasladar Para cuando emitamos este capítulo ya estará en Sí, cárcel. tal cual, y por eso queríamos retomar este debate. Y lo cierto es que en España ya no tiene opciones legales, ¿no? No sabemos. se ¿Qué ocurre? avecina- Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, que inadmitido sería el recurso. el punto al que él podía ir a reclamar todo lo que ocurrió, inadmitió el recurso de amparo por falta de trascendencia constitucional. Parece ser, sí. Sí, esto, Porque ya hay esto- resoluciones. Esto es otro antes tema iguales. trascendente de la esto reforma también da de para la otro ley tema, orgánica del para Tribunal otro tema, Constitucional. tal cual. Y muy Ajá. interesante. Y además que es un caso en el que parece que claramente tiene la razón. A mí no me parece mal. ¿Qué cosa? Que lo haya La reforma. La actual ley, sí. La reforma No, en la que lo son entiendo. las- Pero bueno, lo hablamos mejor. hablamos en otro capítulo. Sí, que de hecho podemos traer alguna Sí, persona sí, que algún controle experto de esta en- materia. Ojalá. Pero lo ojalá. cierto es que ahora la única opción que le queda es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿cuál es el Correcto. problema? O el Tribunal Que de puede Justicia. echarse años litigando De hecho, va para a- resolver el asunto. ¿Qué va a ocurrir? Va a estar esos años en prisión, quizás bueno, 9 meses, ¿no? 9 meses. Que al final Más lo que a los 2 años anteriores. Claro, que estuvieron pero en- igual si yo fuera su abogado le diría, vamos a litigar y así el Estado te va a tener que indemnizar Correcto. el tiempo incorrecto indebido pasado en prisión. Correcto. Y de hecho ahorita están hablando, hablaron del Ministerio de Justicia, una posible reforma. Hmm. También Podemos ha propuesto una posible reforma. El PSOE, si no estoy mal, también se ha subido a ese carro. Ujú. Pero todos son unos oportunistas de mierda. Porque desde el 2015 ya varias instituciones internacionales han advertido a España que su legislación en cuanto a límites a libertad de expresión es un poco radical. De hecho, Ujú. España, Mm. según varios informes Sí, internacionales, que podremos dejar en el caso de que no los pidan en la descripción, sin ningún tipo de problema, Sí, pero al fin y al cabo... es uno de los países con más artistas encarcelados o Ya. imputados. También entre las reformas que se ha propuesto está, por ejemplo, no limitar tanto la ofensa a los sentimientos religiosos. Hubo ahorita mismo unas proposiciones en una comisión de la Unión Europea, de la ONU. Y también, sobre todo, las injurias a instituciones del Estado y a la corona. Ujú. Suelen al fin y al ser un cabo, poco siempre- arcaicas este tipo de... Siempre hace falta una gota que colme el vaso. Sí, principalmente para que genere un rechazo social, el rechazo social se vea, digamos, reflejado en el panorama político actual y que el panorama político actual, con la confección de las Cortes, pues puedan realizar las reformas. También te digo, de 2015 a 2020 el panorama político era estaba tan dividido que era muy difícil plantear cosas tan trascendentales como modificar los delitos contra los Tal actos cual. de expresión. Pero bueno, todo Veamos llega. qué pasa, tal cual. Y bueno, lo cierto es que también queremos saber la opinión de todos ustedes. Ujú. ¿Qué tal se ven nuestras nuevas cámaras? Es una mierda de cámaras, pero un pequeño paso. Me parezco una a Pablo gran Hasél. carrera. Correcto. Sí, no, comenten. Sí, porque se ha dejado barbita y eso Sí, sí, ayuda bro, sí, muchísimo. y rapeas bien. Qué hijos de O sea, de Pues, hecho pero- te lo tiraste ahí es verdad, una es verdad. Qué buena hijos de estrofilla, puta. bro. Te Podemos metiste empezar con los nosotros, intros a pero la raíz bueno. ahora con las rimas y los raps de imaginas? este hombre, claro. Yo cobro, Esto más más Yo cobro por la espectáculo. intro de Shota está perfecto. Pero Esto bueno, más la recordarles Shota que está se excelente. suscriban a nuestro Sí, canal de Jesús, YouTube. Jesús ha pedido por favor y encarecidamente que Lo digan su pido. opinión, pero yo digo los medios por los cuales podéis pedir la opinión. Estamos en Twitter como Todo Caso Podcast y en Instagram, Facebook y YouTube como En Todo Caso Podcast. Esperemos que os haya gustado este programa y os capítulo, veremos este más artículo. pronto que tarde. Este artículo. Esta tertulia, un saludo y cuídense, Hasta la vista. Chao, chao. baby. Bye.